un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de devocionar en casa. Este tiempo en el que queremos acercar la palabra a ti a través de la meditación, la oración y la reflexión. Así que me alegra mucho tenerte nuevamente en este espacio en el que compartimos nuestras lecturas de nuestro plan anual de lecturas bíblicas y podemos expresarnos. Y hablando de expresarte, yo me expreso por aquí, pero recuerda que tú puedes expresarte a través de la caja de comentarios, dándole like si te gusta este video o si valoras y reconoces el esfuerzo que hacemos con tanto amor desde el Redir Estadio. El pasaje de hoy está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, y narra una historia entre las muchas historias que vivió el rey David antes de ser rey. Es un momento de persecución en el que fue injustamente tratado y él decidió, quizás ahí dándonos un ejemplo de carácter de un hijo de Dios, no hacer nada. Este relato en particular está en 1 de Samuel, capítulo 24. Son 22 versos que te quiero resumir de la siguiente manera. David nuevamente es perseguido y acosado por Saúl. Ya en varias ocasiones Saúl ha intentado de matarlo, así que David huye con varios hombres y forma un pequeño ejército de renegados y están escondidos en una cueva de Saúl que los está persiguiendo porque él quiere matar a David. Luego Saúl siente una necesidad fisiológica, entra en la misma cueva a satisfacerla y en ese momento los hombres de David reconocen que Dios ha entregado en sus manos a su enemigo y le dicen a David: este es el momento de matar a tu enemigo y dejar de vivir en estas situaciones tan difíciles. David se acerca, corta un extremo, una punta del manto de Saúl y decide no hacer nada. Sale Saúl y una vez que Saúl está fuera, una vez que Saúl está lejos, sale David y confronta a Saúl y le muestra como evidencia de que él no tiene mala intención contra él el trozo del vestido que él le ha cortado. Saúl reconoce que ha sido librado de la muerte y dice: David, verdaderamente tú estás con Dios y tú llegarás a ser rey. Así que por favor, ten misericordia de mí y de mi familia cuando tú seas rey. Y cada quien se va por su lado. Ese es, en resumen, grosso modo, la historia que nos cuenta este relato. Pero hay un pasaje en el que quiero hacer la reflexión esta mañana, porque para mí veo en él la base del comportamiento de David y veo por qué Saúl actúa como actuaba. Y es 1 de Samuel, capítulo 24, verso 15. Cuando David termina de confrontar a Saúl y le ha dicho que Saúl está escuchando las voces de otras personas que lo incitan contra él, David dice: sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Con esas palabras, David termina su discurso. Y con esas palabras en mente, te invito a que mientras yo oro y escuchamos la siguiente música, preparemos nuestro corazón para nuestra oración en el acróstico Casa. Bendito Padre, Señor, recuérdanos siempre, recuérdame siempre, recuérdanos esta mañana que tú eres el juez justo, el que estás en medio de todas las causas, de las causas grandes y de las pequeñas.
a ti nada se te escapa. Prepara nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, para meditar en ella y para entender lo que tú nos quieres comunicar esta mañana. Te lo rogamos, oh Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Veo los tiempos que se oscurecen, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. En mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Comenzamos con nuestra sed de confesión y espero que hayas podido, aún escuchando la música, repasar este pasaje. Y lo importante y lo primero que quiero mencionar en el tiempo de confesión es: David pudo haber matado a Saúl. Sus hombres aprobaban que Saúl lo matase. Las circunstancias, la providencia pareciese que decía que era la oportunidad de salir de ese problema. Aún el mismo Saúl lo hubiese hecho. En el verso 9, David dice directamente a Saúl lo siguiente: y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen, mire que David procura su mal? Aún Saúl estaba escuchando las voces de personas que le decían, haz esto o aquello. Pero David, aunque las circunstancias, aunque las personas decían, hazlo, él decidió no hacerlo. La razón nuevamente está en el verso 15. David quería escuchar la voz de Dios como única fuente para tomar una decisión tan importante como ir contra lo que él había visto que Dios ya había hecho. Porque Dios había elegido a Saúl, Dios le había dado el reino a Saúl, y eso era lo que David sabía que Dios había hecho. Y hasta que David no oyese a Dios diciendo que había cambiado de opinión y que debía hacer otra cosa, ni las circunstancias, ni las voces de otros lo iban a convencer de actuar de una manera diferente. La lealtad última de David para actuar estaba en Dios. Yo te pregunto, ¿a quién estás escuchando? Aun cuando la gente te dice hazlo, aun cuando las circunstancias te dicen hazlo, ¿te detienes a esperar que sea Dios el que te diga hazlo? Porque muchas veces las circunstancias y las personas nos confunden y nos engañan, pero la voz de Dios no confunde ni engaña a nadie. La voz de Dios es clara en su palabra. Aún en esos momentos cuando sentimos que no escuchamos la voz de Dios, tenemos que preguntarnos si es que realmente no la escuchamos o no la queremos escuchar. Porque su palabra, aquí está revelada toda la voluntad de Dios para sus hijos. Ciertamente que aquí no te dice en qué universidad te estudiar. Ciertamente que aquí no te dice con quién te vas a casar, o si tomas un trabajo o no, o si te vas del país o no. Pero las bases que sustentan esas decisiones de vida sí están aquí. Y si tú entiendes y escuchas la voz de Dios en su palabra,
podrás tomar decisiones sabias. El peligro que cometemos, y es donde quiero que centremos la oración de confesión, es que terminemos justificando en otros y en circunstancias la desobediencia. Y yo les confieso que yo lo he hecho. Me he dejado llevar por circunstancias y he terminado haciendo cosas que no le agradan a Dios o que no estaban en su voluntad, bajo el pretexto, a mí me dijeron, yo pensé que era así, porque no me detuve a preguntar con suficiente insistencia y perseverancia, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? David sabía que Saúl era un enemigo y era un problema que tenía que en algún momento solventar. Pero en el verso 15 él dice, sea Dios el que haga su voluntad, yo no haga mi voluntad. Sea Dios el que haga justicia y no sea yo. Ese debería ser nuestra petición esta mañana. Señor, esta mañana quiero pedirte perdón y sé que muchos aquí están en ese sentir de que hemos dejado que las circunstancias y las voces de otros hablen antes que la tuya, Señor. Que a veces, Señor, porque parece que se abrió una puerta, corremos y no nos detenemos a preguntar, Señor, ¿tú abriste esta puerta? Y aún así, Señor, tú abriste esta puerta, ¿yo debo pasar por ella? Señor, ayúdanos a esperar en ti como esperó David. Ayúdanos, Señor, a que aunque tengamos al enemigo en nuestras manos, no seamos capaces de levantar las manos contra él, si no tenemos la seguridad que tú nos estás guiando, que tú nos estás encaminando a hacer las cosas. Por favor, Señor, en esta mañana ayúdanos a escucharte solo a ti, Señor. Y aunque el mundo diga sí, tomarlo como si fuese un no o de manera irrelevante hasta que no oigamos el sí que viene de ti. También te pido, mi Dios, por eso que nos des la madurez, el discernimiento para reconocer en tu palabra tu voz. Porque también confieso, Señor, que a veces cuando siento que tú no me has hablado es sencillamente porque estoy descartando tu voz porque solo quiero oír una respuesta favorable para mí. Ayúdame a ser honesto, Señor, y a reconocer cuando tú dices no. Te lo pido, Dios eterno, en tu nombre. Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, con los secretos, hará justicia y hará su pueblo, nadie derriba su fundamento, en él mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Y ahora entramos a la A de adoración. Y cuando leo este pasaje y pienso, ¿por qué David no aprovecha la oportunidad? ¿Por qué David no se para como muchas veces nosotros nos paramos y decimos, si la puerta está abierta es para que yo pase? ¿Por qué David no se autojustifica diciendo, mira, Saúl injustamente me ha querido matar? Desde hace rato este hombre tiene problemas psicológicos graves, está loco, me ha lanzado lanzas, ha ido para atrás y para adelante, ha desobedecido a Dios, no es confiable. Aquí tengo la solución, lo mato
salgo de este problema, dejo de vivir como un fugitivo y soy rey. Al fin y al cabo ya Dios ha dicho eso. Recuerden que Saúl lo confirma al final de estos versos del 16 en adelante. Él dice: sé que ciertamente tú vas a ser el rey. ¿Por qué David no se justificó en eso? Yo creo y veo aquí dos características de Dios, de su manera en la que Él se revela a nosotros, que hicieron que David esperase. Y son dos características que pueden hacer que nosotros también aprendamos a esperar. Son dos características también que nos llevan a la adoración. La primera característica es que David reconoce que en Dios hay un juez más perfecto y justo para hacer las cosas. Es por eso, otra vez, en el verso 15, sea el Señor juez y decida entre usted y yo. David reconoce que la justicia de Dios es más perfecta que esa gran oportunidad que él está viendo en ese momento. La justicia de Dios trae mejores oportunidades. La justicia de Dios trae mejor consuelo. Y David entonces prefiere esperar la justicia de Dios. La segunda cosa, y creo que también es muy importante, David en esta espera está reconociendo que Dios sí nos habla y se revela a sus hijos. Él está diciendo: Señor, no solo tu justicia es grande, yo sé que tú me vas a responder de una manera más clara que en la vaguedad de las circunstancias, que en la confusión de las voces de las personas, porque la verdad, las circunstancias las podemos interpretar a nuestro favor. Nosotros podemos tomar una circunstancia a nuestro favor y podemos leer lo que nos interesa del ambiente y descartar aquello. Eso es lo que llaman sordera selectiva. Escuchamos solo los sí y obviamos los no. Y nos parcializamos. Pero también la gente se engaña, la gente se confunde. Recuerda que aún tus mejores consejeros siguen siendo humanos, pecadores. Así que David dice: yo sé que Dios se puede revelar y me puede hablar de una manera más profunda y clara que lo que estoy escuchando en este momento. Esta realidad, un Dios que es justo perfectamente y que nos da cosas mejores que las que podemos esperar o buscar por nuestras fuerzas, y la realidad de que ese Dios sí te va a hablar, ese Dios, si tú lo buscas, te va a contestar, deberían llevarnos a una obediencia y esperanza en Él. Así que quiero que en este momento de adoración adoremos al Dios justo, al Dios misericordioso y al Dios que se revela y nos habla. Señor, esta mañana yo sé que muchos de nosotros, yo sé que tú que me estás escuchando esta mañana, tienes dudas y estás esperando respuestas para actuar en medio de situaciones, algunas triviales, otras que son verdaderamente dolorosas y difíciles, y que en medio de todo eso estamos angustiados. Pero esta mañana quiero pedirte, Señor, que la certeza de que tu justicia es perfecta, que tú sí vas a mediar entre tus hijos, que tú sí vas a mediar a favor de tus hijos, que tú sí vas a dar veredicto, porque tú no eres un juez injusto que retrasa la justicia. Tú vas a hacer justicia, tú haces justicia. Señor, en medio de todo eso se levanta esperanza de que tú respondes y respondes bien. Señor, te pido que en medio de estas situaciones podamos adorarte con esperanza, reconociendo que sí oiremos tu palabra, que sí veremos tu justicia, Señor, que así como dijo Job, aunque seamos consumidos, nos levantaremos nuevamente y veremos tu justicia. Señor, yo te adoro y exalto tu nombre, a ti, oh juez justo, porque tú no dejarás ninguna de mis causas
abandonadas o mal respondidas. Te adoro, Señor, porque puedo escuchar tu voz, porque aunque pueda ser difícil, aunque el ruido del mundo pueda distorsionarme, aunque puedan confundirme las circunstancias, tu voz será oída para aquellos que te buscan con diligencia. Por eso exalto tu nombre, te adoro, Dios eterno. En Cristo Jesús orando. Amén. Yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Ahora, en la S de súplica, este momento en el que pedimos a Dios esos recursos de la gracia que podemos ver en este pasaje y que nos pueden ayudar a permanecer y vivir nuestra vida en Dios. En los versos 16 al 21, vemos que Saúl tiene un momento de lucidez. Dice que cuando David acabó de decir sobre estas palabras, dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Y dijo a David Saúl: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte, porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl tiene un momento de lucidez y acepta su pecado y reconoce el error que ha cometido. Sin embargo, vamos al capítulo 26 y está otra vez Saúl persiguiendo a David. Y se repite esta misma historia, aunque un poco diferente, pero es en esencia lo mismo. Saúl persigue a David, David tiene que huir y otra vez David tiene la oportunidad de matar a Saúl y decide no hacerlo. Le duró muy poco esa lucidez. Y esto quiero decirlo porque cuando tú decides esperar, escuchar la voz de Dios, en algún momento sentirás que ganas la batalla, pero puede que otra vez la contienda se intensifique y vas a necesitar firmeza de carácter para permanecer anclado a las promesas de Dios. Y en este pasaje, la promesa de Dios es: sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Necesitamos firmeza de carácter para mantenernos en esa situación en la que oramos por ese jefe, ese compañero, ese cónyuge difícil y sentimos mejoría una semana y luego volvemos atrás y decimos: no se arregló la situación. Y ahí tenemos que cerrar nuestros ojos y orar y pedirle a Dios: sé juez entre Él y yo. Quiero permanecer firme en esta esperanza. No quiero tirar la talla. Eso es lo que Pablo nos exhorta cuando dice: no os canséis de hacer el bien. Permanezcamos firmes en la esperanza en la que hemos sido llamados. Y muchos otros pasajes que nos llaman a nosotros como creyentes,
que te llaman a ti a permanecer firme en la esperanza del Evangelio. Así que este momento de oración, este momento de súplica, yo quiero elevar una oración pidiendo firmeza en el carácter, que nos mantengamos aferrados firmemente como una cuestión de vida o muerte, y es que es una cuestión de vida o muerte, a la promesa de que Dios es un juez justo que va a hacer justicia en cada una de tus pruebas. Que te puedas mantener firme y que aún cuando veas esos momentos de lucidez puedas aferrarte más a la promesa y decir: hubo un pequeño cambio, pero no importa si retrocede, yo me mantendré firme hasta que vea consumado definitivamente el juicio de Dios. Siento que a veces cometemos el error que empezamos a orar y vemos 1 o 2 cambios positivos en el matrimonio, en el trabajo, en los hijos, y ya nos descuidamos y decimos: listo, coroné, llegué a la cima. Y quizás era un momento como el que tuvo Saúl, un momento en el que su corazón razonó y entendió la verdad, pero al poco tiempo, 2 capítulos después, Saúl sigue siendo el mismo hombre pecador y morirá como el mismo hombre pecador. Necesitamos permanecer con carácter firme en las promesas de Dios para poder navegar en medio de esos altibajos que forman parte de las pruebas de la vida. Y Dios, Señor, yo quiero pedirte, mi Señor, que todos nosotros que estamos aquí, Señor, particularmente yo, mi Dios, pueda mantenerme aferrado a las verdades del Evangelio. En particular esta verdad que tú vas a hacer justicia, que tú miras la causa, Señor. Así que aquella que está luchando hoy, aquel o aquella que está luchando hoy con un cónyuge infiel, con un cónyuge rebelde, pueda mantenerse firme en la promesa de que tú vas a hacer justicia, que tú vas a responder conforme a tu bondad, a tu poder y a tu misericordia. Que puedas mantener firmeza de carácter en los momentos difíciles, en los momentos en el que el cónyuge es rebelde, en los momentos en el que los hijos son desobedientes, en el momento en el que el trabajo es difícil, en el momento en el que no hay trabajo. Pero también, Señor, puedas darnos fuerzas para mantener el carácter firme en los momentos en los que parece que ya todo se ha arreglado. En ese momento en el que ese cónyuge parece que se ha ablandado y tiene un trato diferente, en el que parece que los hijos han respondido, que aún ahí podamos mantener el carácter firme, porque puede ser solamente un momento de lucidez en el corazón, puede ser solamente la primera piedra de la construcción de una vida santa, pero pueden volver otra vez momentos de retroceso. Ayúdanos a recordarnos, aún unos a otros, que tú vas a consumar la justicia, pero que en el intermedio hay momentos de caídas y de levantadas, caídas y levantadas. Señor, que nuestro carácter esté firmemente anclado a ti. Por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo recordándonos y afirmándonos en esas promesas del Evangelio que nos recuerdan tu justicia, que no va a pasar y no se va a quedar en el camino. Te lo pedimos, oh Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y ya terminando nuestro tiempo de devocionar en casa, llegamos a la última A de nuestro acróstico, acción de gracias. Quiero que pienses en lo siguiente. Saúl escuchó siempre las voces diferentes que hablaban a su alrededor. Voces de consejeros, la voz de su propio corazón, la voz de sus pensamientos, la voz de sus temores. Esa fue la causa de su perdición. Él prefirió escuchar otras voces a la única voz que podía garantizarle un futuro, la voz de Dios. David, a pesar de que no fue un hombre perfecto, a pesar de que fue un hombre que escuchó en ocasiones otras voces y lo llevó a errores, él siempre procuró escuchar la voz de Dios. Él hizo todo lo posible por ser fiel a Dios. Y por esa obediencia, por esa humildad, por ese arrepentimiento, Dios dice de él que fue un hombre conforme a su corazón. Yo quiero terminar en este momento de acción de gracias en el que no solo agradecemos por la palabra que hemos escuchado, sino también pensamos en esas cosas que nos pueden ayudar hoy a permanecer y perseverar en la fe. Yo quiero preguntarte, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás dándole prioridad de escuchar? ¿Qué voz es más importante para ti? ¿Sales corriendo cuando escuchas una voz que te gusta? ¿O haces como David, que aunque todo el mundo te esté diciendo sí, 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 no vas a dar un paso hasta que Dios te lo confirme? Porque para ti la voz de Dios es lo más importante. Y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando? ¿Estás intentando escuchar a Dios nada más en canciones y una lectura superficial de la Biblia e ir una que otra vez a la iglesia o intentar que las circunstancias se conviertan en la voz de Dios? ¿O estás dedicando un tiempo profundo a la oración, a la lectura de la palabra, a buscar el consejo de Dios en la voz de hermanos sabios y de una congregación que te ame y te cuide? ¿Cómo escuchas? Porque mucha de nuestra sordera es porque sencillamente estamos ubicados en lugares donde no podemos escuchar la voz de Dios, porque hay mucho ruido alrededor. ¿A quién escuchas? ¿Cómo estás escuchando? Me gustaría que este día puedas reflexionar en estas dos preguntas, que pueda ser esta tu tarea del día. ¿A quién estoy escuchando y cómo estoy escuchando? Y mientras, yo quiero terminar orando, pidiéndole a Dios que podamos aprender a escuchar su consejo y que para eso nos dé corazones humildes que sepan esperar, nos dé perseverancia en el estudio de la palabra y en la oración, nos dé amor hacia la iglesia de tal manera que podamos acercarnos a ella con vulnerabilidad, con gratitud y poder entender que Dios nos puede hablar a través de ella. Así que termino esta oración pidiendo estas cosas: vulnerabilidad, honestidad hacia la palabra, hacia nosotros mismos, deseo de buscar la palabra. Señor, y esta mañana queremos finalizar este tiempo dándote gracias porque ciertamente tú eres ese Dios justo que mira la causa entre sus hijos y las personas que nos hacen daño. Señor, tú estás ahí, tú eres el juez, tú eres el árbitro. Tú no vas a dejar pasar la ocasión, tú no vas a postergar indefinidamente tu veredicto. Un día tú vas a decir lo justo y esa justicia va a ser perfecta. Así que vale la pena esperar escuchar tu voz, aun cuando todo el mundo esté diciendo otra cosa. También te doy gracias porque tú nos hablas, porque podemos esperar, Señor, aun aunque a nosotros nos parezca una eternidad, podemos esperar porque tú vas a responder. Tú no respondes con vaguedades, tú no respondes con ambigüedades, tú confirmas tu palabra. Y quiero pedirte por eso, Señor, que pongas en nosotros un deseo cada vez mayor de leer
de estudiar, de orar, de congregarnos, de buscar esos medios de gracia por los cuales tú afirmas nuestra fe. Señor, ayúdanos, por favor, a perseverar en escucharte y buscar seguir tu consejo. Padre Santo, yo te pido en especial esta mañana por aquel que no se ha congregado, que tiene temor de congregarse. Ayúdale a entender que no puede oír tu voz fuera de la iglesia que tú has salvado, que tú has redimido, que para ti es tan valiosa que la consideras una novia, que moriste por ella y volverás por ella, Señor. Te pido que animes a aquel que en medio de su debilidad hoy siente dificultad de leer o de orar. Levántalo, susténtalo, dale la disciplina, dale la obediencia. Aún rodéalo de hermanos y hermanas amorosas que lo acompañen en su caminar frágil, en su caminar desanimado, Señor. Señor, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Poder decirte que hemos querido escuchar tu voz de manera favorable y por eso hemos sido selectivos al seleccionar tu palabra, al filtrar las circunstancias y la voz de otros. Ayúdanos a crecer en honestidad hacia ti y hacia nosotros mismos, porque deseamos cosas y muchas son legítimas, pero también tenemos que entender que tú puedes tener respuestas diferentes y que como juez soberano puedes fallar de una manera diferente a la que nosotros esperamos que sea el veredicto. Danos un corazón preparado para eso. Te lo pido, Dios, orando en tu nombre que es precioso, y en el nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo, oh bendita Trinidad. Amén. Amén. Y así hemos llegado al final de este tiempo de devocionar en casa. No me queda más que decirte un par de cosas, un par de cositas finales. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda darle like para afirmar que te gusta este tiempo de devocionar, este tiempo de palabra, este tiempo en el que acercamos la palabra de Dios a ti, a tu vida. Recuerda también compartir el enlace y compartir el contenido del canal si consideras que otras personas también necesitan escuchar lo que Dios tiene para ellos. No te olvides a quién estás escuchando y cómo estás escuchando. Mientras tanto, Dios te bendiga y nos vemos mañana en otro compartir del devocional en casa y conmigo en algún otro momento. Dios te bendiga. Que la pases muy bien y que tengas un excelente día. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.